Yo voy a hablar un poco de conceptualizar un poco la usurpación, los tipos de casos que tenemos y básicamente cuál es nuestra intervención frente a que resulta ser el destino final en casi todos los procedimientos de desalojo. Digo el destino final porque digamos, de un análisis estadístico en casi el 90% de los casos con el desalojo culmina el proceso penal. Entonces pareciera ser que el único sentido de la formación de un proceso penal con una imputación de usurpación es tan solo obtener la expulsión o la restitución del inmueble. Mirándolo por el lado amable, pareciera ser bueno en algún sentido, en tanto y en cuanto en los casos más complejos, que son aquellos donde son grupos numerosos, en general familias en situación de mucha vulnerabilidad, obviamente teniendo que intrusar en un inmueble para poder acceder, aunque sea, incluso creo que en muchos de los casos ni siquiera se acerca al concepto que manejamos de vivienda, para tener por lo menos un resguardo. Imagínense que además de la situación en la que se los vuelve a poner luego de producido el desalojo, tener que soportar un procedimiento penal. Hay una dicotomía frente a esto, digamos, que es la parte que miramos. Digamos. Está claro que hay una utilización de la herramienta punitiva, creo yo, desmedida y que debiera tener su resolución y su mediación en otros ámbitos, por aquello que todos debemos conocer, digamos, que el derecho penal es la última ratio, es decir, la instancia última de intervención o de medio de resolver cualquier tipo de conflicto. Ahora también eso nos pone una dicotomía, si derivamos todos los casos que en general tienen una componente digamos, materia civil, cuáles son las posibilidades de garantizar los derechos de estas personas en el marco de un procedimiento de índole civil, que obviamente, como todo procedimiento judicial, tiene un marco de garantías, etcétera, etcétera, pero donde no es tan clara la intervención de la defensa oficial, que es necesario recurrir a patrocinios, contar con asistencia técnica de calidad, a veces es mucho más difícil. Entonces, como ven, en cada uno de los temas digamos, que están por encima, siempre hay una dicotomía y una mirada, digamos, que puede ser interpretada. En realidad sí, siempre es malo tener un proceso penal o una imputación penal, pero bueno, frente a la imputación, digamos, frente a la necesidad de resolver esto en el marco de un proceso civil, donde si uno no se presenta, si uno no tiene patrocinio, uno es plan rebelde y se resuelve sin más, digamos. Y también, digamos, con esto no estoy invitando a que se festejen las imputaciones penales, sino simplemente marcar que me parece a mí, o bueno, digamos, reflexionando sobre esto, porque una de las cuestiones que siempre nos cuestionan, ¿qué hacen el 80% de estos procesos debieran haber sido resueltos o tienen implicancias en materia civil? Pues podemos decir, bueno, en definitiva, cuál es la posibilidad de resolver el problema de fondo, que es la situación de vulnerabilidad de estas personas, en qué marco se puede dar por lo menos algún tipo de solución de mejor calidad. Y en función de la estructura que nosotros tenemos, digamos, del desarrollo que ha tenido todos los procesos de desalojo en la ciudad, creo que tenemos nosotros mejores posibilidades de dar una respuesta a estos conflictos, digamos, que parece psicótico, digamos, pareciera ser que es mejor tener una imputación penal para poder tener una mejor solución. Así que bueno, estas son algunas, mi idea es generar disparadores, pues creo que esto es un panel de mesa donde la idea es la participación de todos ustedes. Entonces mi idea es tirar algunas cuestiones que son polémicas o que pueden generar esta zozobra entre lo que uno entre lo políticamente correcto y la realidad.
Después otra cuestión que me interesaba charlar, bueno, era la caracterización del universo de casos que tenemos. Nos podemos sindicar en ocupaciones de espacios públicos masivas, Indoamericano, Veredita, Papa Francisco, Padeley. Después otro tipo de casos son aquellos donde también son numerosos, pero no con la masividad de estos casos a los que he hecho referencia, y donde no hay compromiso de bienes del Estado o del espacio público. Esos son, creo que la mayor cantidad de casos. Después, bueno, hay casos ya más, que son un universo menor, de, bueno, trabajadores en conflicto o recuperados, por ejemplo, Ale, qué sé yo. Digamos, bueno, el BAU donde estamos también es un ejemplo de este tipo de casos. No son tampoco la mayoría, sí son de los que tienen, digamos, los primeros tres son los que tienen más relevancia y más notoriedad pública, obviamente por la envergadura, por el tipo de discusión que se da. Y después muchos casos donde, bueno, las discusiones son discusiones entre herederos, inquilinos que se pretende imputarles la usurpación porque el procedimiento de desalojo en sedes civiles pareciera ser más largo, más engorroso. Después trabajadores en relación de dependencia con vivienda, que la relación laboral cesa y entonces ahí se imputa la usurpación. Bueno, esto es el universo de casos. Nosotros, frente a los tres primeros, que son los más son los más difíciles de abordar, por el contexto, porque el resultado de una medida de restitución tiene una trascendencia y un impacto en la biografía de un sinnúmero de personas, son los más dificultosos de abordar. Nosotros hemos, a lo largo del tiempo, digamos, nosotros, el Ministerio Público de la Defensa ha abordado infinidad de estrategias, digamos, ¿para qué? Para tratar de garantizar de un modo más acabado que en el marco de todos estos procesos haya primero un afianzamiento y un reconocimiento de estas personas como sujetos de derecho y no como enemigos de algún digamos, la estigmatización de estos individuos. Tenemos digamos, la normativa que sería aplicable, es el artículo 335 del Código Procesal Penal, presenta una serie de dificultades. Primero, la ubicación en la que se encuentra, que ya al final del casi terminado proceso penal. El tipo de redacción es muy parecido al 238 bis del Código Procesal Penal de la Nación, pero hay una distinción que es fundamental. Pareciera que son los propios fiscales los que pueden ordenar la restitución, con lo cual se ordenaría una medida que tiene un claro impacto sobre derechos de ciudadanos sometidos al proceso, que no pareciera tener, digamos, que pudiera serle atribuida ligeramente a estos funcionarios, digamos, a esta parte en el proceso. Eso se ha cuestionado, se han planteado cuestiones de, digamos, lo que ocurría era el fiscal verificaba que hubiera algún título de propiedad o alguna cuestión de estas y sin más ordenaba el desalojo. Tuvimos que empezar a dar, la primera batalla fue esa, digamos, bueno, mirá, primero tiene que intervenir un juez, es necesario que haya una orden de allanamiento, es necesario garantizar una serie de derechos de las personas a las cuales se va a desalojar, para que no se convierta en un desalojo forzoso en los términos de el protocolo de la ONU Habitat ha desarrollado una caracterización de los desalojos forzosos, que no son compatibles con el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Derechos Civiles y Políticos. Para no aburrirlos, digamos, a partir de todo ese desarrollo, digamos, el Ministerio Público de la Ciudad hoy cuenta con una infraestructura
una infraestructura que nos permite hacer frente. Primero, ya no está tan discutida la necesidad de la intervención de un defensor oficial cuando no tienen medios o no tienen abogados para garantizar el ejercicio de derecho de defensa. Eso ya no está más en duda, porque eso en algún momento estuvo en duda. No está más en duda que es necesario dar intervención y tratar de resolver las consecuencias que va a producir el desalojo, porque también antes no había ningún tipo de preocupación por esto. Todavía estamos discutiendo si es necesario que haya una audiencia, puede ser resuelto una audita aparte. Y ahora también vamos a tener que volver a discutir esto, porque ahora están con un tipo nuevo de procedimiento que es a partir de la constatación, son desalojos administrativos. Los desalojos administrativos, en principio, si bien también en todo procedimiento judicial existen las garantías, en los procedimientos administrativos pareciera que hay un menor margen de posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Entonces lo que se hace es, interviene la Agencia Gubernamental de Control, el Poder Ejecutivo ejercido por de policía, detecta algún tipo de infracción, hace una clausura, después se elabora un acta por una violación de clausura y se pretende, a partir de la imputación de una contravención, producir un desalojo, digamos, sin todo el marco de garantías que los procesos penales tienen. Digamos. Esto es lo último a lo que nos estamos enfrentando. Para ir redondeando, básicamente lo que quería señalar era algunas de las dificultades y un poco poner, acá hay mucha gente, muchos miembros del Ministerio Público de la Defensa que están, es cotidiana esta temática, pero bueno, también me interesaba poner visibilidad sobre algunas de las cuestiones que para el resto pueden no estar tan claras, y cuál es la función nuestra en virtud de todas estas caracterizaciones que hice. La verdad es que no tengo mucho más tiempo para desarrollar en profundidad estos temas, pero bueno, la idea eran ejes de discusión para que con las preguntas o con las intervenciones que cada uno de ustedes quieran hacer, a ver si podemos profundizar en alguno de estos temas. Gracias, Miguel. Presentamos ahora a Macarena Gallarreta, abogada de la UBA, Realización de Derecho Administrativo, actualmente a cargo de la Dirección de Asistencia a Personas Involucradas en Procesos de Desalojo del Ministerio Público de la Defensa. Participó en diversas jornadas y congresos de actualización de derechos humanos, como el congreso de este año en Tarragona, España, garantizando el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda en la Unión Europea, donde presentó el caso justamente del delito de usurpación en la ciudad de Buenos Aires. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada agradecer a los organizadores de estas jornadas y por la invitación y además por lo interesante de los paneles que hemos tenido y la posibilidad de poder discutir y plantear distintos pensamientos en cuanto a la problemática habitacional, de urbanización, que me parece súper interesante. Así que celebro que estemos realizando en la ciudad y a través del Ministerio Público de la Defensa, entre otras organizaciones, estas jornadas. Particularmente voy a tratar de hablar sobre las cuestiones de los desalojos, que es la parte que me ocupa. Como la mesa nos convoca, habla de las expulsiones en la ciudad y me parece como un puntapié inicial hablar de los desalojos como un modo de expulsión. Así que retomando un poco lo que decía Miguel, cuando empezó a hablar de las usurpaciones y demás en la ciudad, que mencionaba que el desalojo es el modo de culminación del proceso. Entonces, partiendo de ahí, lo que quiero contar es que el desalojo es verdad que es el modo de culminación de un proceso, ya sea civil, penal, administrativo, que son los distintos tipos de desalojos, pero a partir de ahí comienzan distintas problemáticas con las familias que fueron afectadas a ese desalojo, que voy a tratar de
de contarles, al menos de lo que vamos nosotros recabando en nuestra tarea diaria, y que justamente es como la otra parte de la afectación en un proceso de desalojo. Tenemos la parte jurídica que termina con el desalojo, pero atrás de eso hay familias afectadas que una vez desalojadas se enfrentan a un montón de problemáticas en función de la vulnerabilidad que atraviesan. En este sentido, un poco también como adelantó Miguel, hay distintas modalidades de desalojos en el ámbito local, vamos a hablar particularmente. Tenemos las usurpaciones, que es un proceso a través de penal, los desalojos administrativos dentro del derecho administrativo, en los que los inmuebles son propiedad del Estado, o los desalojos civiles. Y hay, también mencionó Miguel, una especie de nuevos procedimientos atípicos o nuevos procedimientos de desalojo, como el tema de la violación de clausura. Esas son como las distintas modalidades que tenemos en el ámbito local para llevar adelante un desalojo. Pero tenemos también problemáticas comunes a todos esos tipos de desalojos. Una de las problemáticas a las que nos enfrentamos cuando hay un desalojo principalmente es la insuficiencia en la respuesta del Estado y la desproporcionalidad de los recursos empleados. En este sentido, por un lado hablo de insuficiencia, toda vez que ya se ha dicho también en las anteriores mesas, especialmente en el panel anterior cuando hablaban de situación de calle, que explicaron el subsidio habitacional y demás, la respuesta que da el gobierno ante las personas que van a quedar en situación de calle después de un desalojo, porque las personas que están en un inmueble que va a ser desalojado claramente están atravesando una situación de vulnerabilidad social, y como dijo el compañero en la mesa anterior, nadie elige vivir en un lugar usurpado o en un lugar que no le pertenece si tiene una posibilidad mejor de dónde vivir. Entonces, la primera problemática es la respuesta del Estado, que un subsidio habitacional con los montos que tienen hoy en día claramente es insuficiente, además de no cumplir con los parámetros que establecen las normas locales e internacionales, como el derecho a una vivienda digna. Esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones que nos encontramos cuando se lleva adelante un procedimiento de desalojo es también una gran desproporción entre los medios empleados por el Estado para llevar adelante el procedimiento, con toda la implementación de recursos económicos y demás que eso implica, con la cantidad de efectivos policiales que ponen a disposición de desalojar un inmueble, y todo el procedimiento que se pone en marcha en contra de los escasos recursos que implementan para evitar que las personas queden en situación de calle, cuando es su obligación evitarlo. No es que son buenos y evitan que las personas se queden en la calle. La Observación General 7, que fue dictada en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que cuando las personas que van a ser desalojadas no tienen sus propios recursos para poder relocalizarse en una vivienda, es el Estado el que tiene la obligación de cumplir y de no dejar a esas personas en calle y de que cuenten con una vivienda digna. Claramente no cumplen con esto, un subsidio habitacional no alcanza para eso, un parador mucho menos, y esta es la respuesta que hoy en día el Estado local da a las personas que están en un proceso de desalojo y que claramente una vez que tienen que abandonar el inmueble no tienen dónde irse. Esta es como una primera problemática. También la Observación General 7 establece un protocolo de actuación en los desalojos que debe llevarse a cabo, como por ejemplo ordena la presencia de distintos efectores como el SAME y distintos organismos para la protección de los derechos de los niños. Establece que tiene que ser en determinadas horas del día, que no puede ser de noche, que no pueden haber cuestiones climáticas adversas, un montón de parámetros de los cuales en muchas oportunidades también son obviados o no cumplidos, y los desalojos se terminan llevando adelante sin cumplir con todos estos parámetros a los que suscribimos como Estado Nacional, y que claramente esto muestra también un poco la situación de desigualdad en las que se encuentran las partes, porque las personas afectadas a la situación de desalojo tienen muy pocas herramientas para poder articular y tratar de exigir estos derechos que tienen,
Cuando el procedimiento ya está ordenado, hay un tribunal que lo ordenó, está la policía, la fuerza pública que tiene la facultad de que si las personas no se van por las buenas, la facultad de sacarlos igual por las buenas. Entonces, todas estas cuestiones son las problemáticas que nos enfrentamos. Otra de las problemáticas a las que se enfrentan las personas que van a ser desalojadas tiene que ver con el tema de la relocalización, dónde se van una vez que tienen que abandonar ese inmueble. Esto implica una de las formas de expulsión, implica como principal cuestión el desarraigo de las familias, no porque se tengan que ir a la provincia de Buenos Aires. Ya el solo hecho de tener que trasladarse a otro lugar, a otro barrio, pasar de vivir de una casa a un hotel, que no es lo mismo vivir en un hotel que vivir en una casa, por más condiciones mejores o peores que pueda tener la casa que están habitando. Esto implica en todas estas familias que están atravesando una situación de vulnerabilidad, que se encuentren afectadas y que pierdan su red de contención social, que les quede mucho más lejos sus trabajos, el colegio de los hijos, que todo esto se les empieza, el centro de salud al que estaban habitualmente acostumbrados a ir. Todas estas cuestiones generan una problemática adicional al hecho de tener que abandonar la vivienda y tener que irse a vivir a otro lado. Esto de que los hoteles no es lo mismo que una casa, voy a contar un poco en dos casos particulares que tuvimos, como para poder ejemplificar. Hay veces en los que las sentencias parecieran un poco más superadoras, porque al ordenar el desalojo establecen, por ejemplo, que las personas tengan que trasladarse a un hotel y que ese hotel lo va a pagar el gobierno de la ciudad. Entonces, en contra el subsidio habitacional, que es la única opción que dan, creer que una sentencia judicial ordena que una familia se vaya a un hotel y que además ese hotel lo paga el gobierno de la ciudad, pareciera una sentencia superadora. Ahora, la realidad es que los hoteles claramente no son los hoteles que uno puede estar acostumbrado. Un hotel es una habitación de 2x2 en los que muchas veces un matrimonio lo único que entra en la habitación es una cama, cucheta y una mesa de luz. No tienen una mesa, no tienen un lugar de esparcimiento para los chicos. A veces tienen 3 camas juntas y tienen que dormir los chicos y los padres en la misma habitación en la que fueron asignados. Y en esto en particular, por ejemplo, tuvimos 2 casos, uno de una señora que tenía un nene con una discapacidad, que fue trasladada a través de una intervención conjunta con la Defensoría Contencioso, fue un proceso penal de usurpación, y a través de poder articular con la Defensoría Contencioso, se logró que se ordenara, a través de un amparo, que el Estado abone la relocalización de esta familia. Obviamente fue muy difícil encontrar un lugar, una casa para que pudieran mudarse, terminaron mudándose a un hotel, con lo que eso le implicaba que la señora Nahuel no podía salir al patio, tenía que respetar los horarios de las cocinas para poder acceder a la cocina cuando el nene necesitaba alimentarse en distintas horas del día, tenía una cuestión de higiene que él ya en su cocina tenía y era tener una cocina compartida se le complicaba. Con lo cual, bueno, hay muchas cosas más que quisiera contar, pero me están apurando con el tiempo, así que voy a tratar de resumir. Pero esto es un poco para mostrar que el desalojo, si bien con el desalojo termina el procedimiento jurídico, después de eso siguen un montón de problemáticas que surgen en estas familias que tiene que ver con la relocalización y que no se termina ahí el desalojo. Otro caso que quería contar, y ya con esto cierro, fue un caso de un desalojo administrativo por una violación de clausura, en el cual el juez primero se ordenó el desalojo por la violación de clausura, diciendo que era una casa de pensión, cuando claramente cuando se accedía al inmueble no era una casa de pensión, era una casa que tenía muchas habitaciones adentro, con 8 familias viviendo, pero no funcionaba como una pensión. Se había clausurado en el año 2014 y en el año 2016 por alguna razón se había chequeado que se había violado la clausura, entonces se había dispuesto el desalojo administrativo del inmueble. A través de la resistencia de los vecinos y de diferentes organismos,
que nos acercamos a acompañarlos y a comenzar a asistirlos, se suspendió la medida administrativa y a través de distintas presentaciones judiciales, finalmente el juez en primera instancia terminó ordenando el allanamiento del lugar, el desalojo, pero ordenando el traslado de las familias a unos hoteles que iban a ser pagados por el gobierno de la ciudad, hasta tanto el mismo gobierno les otorgue una línea de crédito para poder acceder a una vivienda definitiva. Un poco como contaba anteriormente, así como se los cuento, resulta una sentencia bastante superadora. La realidad es que hoy está, independientemente de todas las problemáticas que trajo, como por ejemplo una familia que tenía 10 hijos que terminó viviendo en 2 habitaciones separadas, con lo cual claramente una familia viviendo en 2 habitaciones no es lo mismo que una familia viviendo en una misma casa. Un matrimonio que los hijos no tenían, les dieron una habitación a la que no entraban y se tuvieron que ir a la casa de unos amigos. Bueno, surgieron un montón de problemáticas de estos hoteles que el juez mismo había elegido y los había ordenado que se tenían que ir. Entonces, si bien no se quedaron en la calle, todas estas problemáticas son reales y existen. Y hoy en día, esto un poco quería traerlo a colación por otras intervenciones anteriores en las que se hablaron estos días, cuando hablaban de que tengamos cuidado con la intervención de los tribunales. Me parece que una de las herramientas que tenemos a través de la defensa pública y que tienen las personas afectadas a estas situaciones es la posibilidad de la exigibilidad de los derechos que tienen. Esta es como una primera herramienta, pero es verdad que cuando exigimos un derecho, el que decide es el tribunal, y un tribunal es una persona que decide a través de una discrecionalidad cuando una norma no está clara. Entonces, en este sentido nos enfrentamos hasta estas situaciones, que termina habiendo una orden judicial, que nos guste más o menos, no siempre es lo que uno consideraría que es mejor, o lo que las mismas familias desearían y quisieran para ellos mismos. Entonces esto un poco me parece que es como para tener en cuenta. Como para cerrar el caso, hoy en día la sentencia de primera instancia fue apelada y la Cámara ordenó revocarla parcialmente. Entendió que esto de que se le ordene al gobierno que en algún momento les dé una línea de crédito para que tengan una vivienda definitiva era un tanto injusto, porque los créditos tienen que ver con una cuestión de ranking y demás, y que por situaciones otros habitantes de la ciudad que tuviesen mejor derecho que estas 9 familias que estaban en ese lugar, entonces era injusto que el juez ordenara que se lo dieran a ellas. Y por otro lado hizo como una especie de subclasificación de los grupos familiares en 3 clases distintas. Por un lado contempló a las 2 familias que tenían niños menores con discapacidad, por otro lado contempló a las familias que tenían niños menores y por otro lado a las familias que eran adultos mayores menores de 60 años. Y en esas 3 subclasificaciones, a los que tenían niños con discapacidad, entendió que correspondía que el Estado siga pagándoles este subsidio hasta tanto se encuentre una solución definitiva. En los que tenían niños menores, entendió que estaba bien que se les pague, pero hasta tanto los chicos cumplan la mayoría de edad. Y en las personas adultas mayores menores de 60 años estableció que estaba bien que cumplieran con lo que establece el decreto, sí, ya termino, cierro, ¿sí? Que establece regularmente que es el máximo de 10 cuotas y que hasta ahí estaba bien y era lo que les correspondía. La sentencia actualmente ha sido recurrida por la defensa pública, así que bueno, por el momento estamos ahí sin una definición ulterior, pero era para contarles un poco un caso distinto de los desalojos. Para cerrar, como modo de conclusión, un poco lo que dije, me parece que el modo de enfrentar las problemáticas de los desalojos, creo que la conclusión generalizada que ha sido a través de los distintos paneles que hemos tenido estos días es la posibilidad de trabajar en un plan común de acción para tratar de que estos derechos que ya existen se cumplan, porque la problemática creo que tiene que ver no con una falta de derechos, sino con que tenemos muchos derechos muy lindos en los tratados internacionales y en nuestra propia Constitución, que después es muy difícil que se efectivicen, o que a veces cuando una sentencia se dicta, por más linda que sea, también es muy difícil su ejecución y llevarla adelante.
Entonces me parece que esta es como un poco la conclusión general para trabajar y me parece que es como el mejor plan para ver si podemos atacar esta problemática a un nivel más macro. Con relación a las cuestiones más locales, el tema de la exigibilidad de los derechos y para eso me parece súper importante la difusión de los derechos, porque para poder exigir un derecho me parece que es fundamental primero poder conocerlo. Entonces creo que ese es el trabajo que tenemos por delante. Y solamente decir dos cosas para resaltar que se dijeron en paneles anteriores que me parecieron importantes. Una tiene que ver con esto que dijeron de que no solo una casa es importante, sino también el árbol y la calle, como conclusión para tener en cuenta en todas estas familias. No es que los mandemos a un hotel o a donde nosotros querramos es la solución. Y el tema de respetar su historia, me parece que eso es fundamental, y que la historia de cada uno se construye en el lugar en el que uno habita, en el lugar que uno elige estar, en el lugar donde uno elige tener sus hijos o tener sus amistades o su familia. Y me parece que claramente no estamos ante la misma posibilidad los que podemos elegir que las personas que las desalojan de los lugares y se tienen que ir acomodando en donde pueden o a donde las mandan. Y me parece que esto es un signo grande de desigualdad. Así que nada, estas son mis conclusiones. Gracias, Macarena. Pasamos a escuchar a Gervasio Muñoz, presidente de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados y referente del Frente de Inquilinos Nacional. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias también por la invitación. Antes de plantear algunas cositas sobre la cuestión del alquiler de la vivienda, quería hacer una especie de reflexión, pregunta sobre esto del derecho a la ciudad como construcción popular, y después, si me alcanza el tiempo, volvemos a esto. Pero lo que yo quería dejar planteado es si realmente existe una posibilidad de construir de forma popular el derecho a la ciudad o viceversa, en una sociedad en donde en su mayoría se cree que el acceso a la vivienda es una cuestión individual, personal, que la única forma de acceder al derecho a esa vivienda no tiene que ver con una construcción colectiva ni popular, sino todo lo contrario. Y en ese sentido quería ir desarrollando algunas cositas sobre la cuestión de alquileres. Yo represento a una asociación civil que es Inquilinos Agrupados, que es de la ciudad de Buenos Aires, y que formamos parte del Frente de Inquilinos Nacional, que son algunas organizaciones en diferentes provincias que nacimos en los últimos años, sobre todo por una avanzada del mercado sobre este sector. Cuando me refiero a una avanzada del mercado sobre nosotros, quiero decir que si hace 10 años destinábamos el 40% de nuestros ingresos a mantener el alquiler de la vivienda, hoy ronda en el 60-70% de un ingreso solo el alquiler. Por lo tanto, esto fue generando que haya un sector cada vez más golpeado, que haya un sector que cada vez se concentró más, que es el de los propietarios. En la ciudad de Buenos Aires, solo para poner un caso, en los últimos 10 años creció del 20 al 36% la cantidad de inquilinos en la ciudad, pero quizás el dato no sea este, sino que la cantidad de propietarios bajó muchísimo y nunca se construyó tantas viviendas en la ciudad como en los últimos 10 años. Esto quiere decir que hoy tenemos una persona que tiene 200 viviendas, y es un caso menor el que estoy dando. Tenemos otra persona que es casi dueña de toda la ciudad de Buenos Aires, que ustedes lo conocerán muy bien, que es Elstein, que es dueño de absolutamente todo, se podría decir, inclusive
estamos en un hotel en donde la pelea de los trabajadores tiene que ver con la defensa de un negocio inmobiliario, ¿no? Entonces, nosotros crecimos, las organizaciones en todo el país crecimos con una discusión que nos dimos entre nosotros muy fuerte, que tiene que ver con qué es ser propietario. Si en realidad el fin, el objetivo o el derecho tiene que ver con la calidad del propietario, o en realidad con acceder de forma digna a la vivienda. Y para esto, y para nosotros sobre todo, acceder a la vivienda digna tiene que ver con que no haya gente que tenga un montón de casas, porque la realidad es que si hay un montón de gente que tiene, o poca gente que tiene un montón de casas y el espacio es finito, la realidad es que a nosotros se nos va a complicar cada vez más poder habitar la ciudad, tener derecho a la ciudad de forma más o menos digna, que lo que está sucediendo en las grandes ciudades del mundo y de Argentina, en donde cada vez hay más propiedades y menos propietarios. Nosotros en este sentido creemos que la única solución del acceso a la vivienda es intervenir en el mercado, bajar la rentabilidad de los propietarios, bajar el valor de las viviendas, del suelo. Y en ese sentido es que tenemos algunos proyectos en la ciudad, que algunos avanzan y otros estamos intentando que lo hagan, que tiene que ver con el impuesto a la vivienda vacía, a la vivienda ociosa, con algo muy sencillo que nos demuestra muy bien el rol que ocupamos en el mercado de la vivienda, que es lo que se votó hace algunos días en la legislatura, que es que la comisión inmobiliaria la paguen los propietarios y no los inquilinos. Y la verdad es que cuando si nosotros le tuviésemos que contar a alguien que no vive en la ciudad de Buenos Aires que por algo así se movilizaron las inmobiliarias del país e inclusive plantearon un paro, como si hubiesen trabajado en algún momento, ¿no? Y encima el día del comercio, que estaba todo cerrado, entonces hicieron un paro del comercio. Y además marcharon a Olivos. No marcharon ni al Congreso ni a la legislatura. Marcharon a Olivos, en una clara señal de que las cosas ellos las arreglan entre amigos, en una mesa de pocos y no de forma democrática. Si nosotros dijésemos que logramos que la comisión inmobiliaria no la pague el inquilino sino el propietario, y que por eso hay tanto revuelo, no nos creerían. Pero la realidad es que el mercado ha avanzado tanto sobre los derechos y sobre el bolsillo de los que no accedemos a una casa propia, que discutir nada más que la comisión la pague el dueño es casi como plantear la reforma agraria en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Imagínense plantear que es casi inmoral que una persona tenga más de, pongamos 50 viviendas para no quedar tan mal en estos tiempos. Entonces, me queda un poco, ¿no? Entonces, volver un poco a la pregunta de antes, que tiene que ver con el derecho a la ciudad. Bien. Que tiene que ver con esto de que evidentemente hay gente que tiene derechos, que tiene el derecho a la ciudad, y hay gente que no lo tiene, ni lo vamos a tener por mucho tiempo, en una ciudad que encima va hacia un lugar de concentración cada vez más grande del negocio inmobiliario, en donde el Estado de la ciudad de Buenos Aires se ha transformado en una gran inmobiliaria que trabaja para los desarrolladores, en donde se ha transformado casi en un horizonte de ciudad de élite, en donde vamos a poder vivir, o van a poder vivir algunos pocos. Creo que no hay otra alternativa que generar una construcción popular sobre poner en crisis qué quiere decir ser propietario. Si el único horizonte para los ciudadanos es ser propietario sin importar cómo, estamos en un problema, que ese es el gran problema que tuvimos los inquilinos durante mucho tiempo. Mientras dejábamos la mitad del salario en el alquiler,
dejábamos los ahorros en las inmobiliarias, lo único que pensábamos era, bueno, en algún momento voy a ser propietario y se va a terminar esto. Y mientras tanto la inmobiliaria, con nuestros ahorros, con todas las condiciones, compraba propiedades, que después nosotros se las alquilamos a ellos y a otros también. Entonces me parece que cuando desde las organizaciones de inquilinos planteamos objetivos a muy corto plazo y menores, como la cuestión de la comisión inmobiliaria o el impuesto a la vivienda ociosa, o resolver la cuestión del título de propiedad, porque nosotros los que alquilamos vivienda tenemos que demostrar que tenemos un familiar que es propietario en la ciudad de Buenos Aires para alquilar en el mercado formal. Si no tenemos ese título nobiliario no accedemos al mercado formal. Tenemos que demostrar también que triplicamos los ingresos con relación al valor del alquiler, porque si no tampoco nos alquilan. Tenemos que demostrar que no somos madres solteras, que no somos jubilados, que, bueno, millones de cosas tenemos que demostrarle al mercado para que ellos nos hagan el favor de alquilarnos una de sus 1.000 millones de casas que tiene, ¿no? Ese propietario. En ese sentido nosotros planteamos una ley nacional que interviene en el precio de los alquileres, en esta dirección que tiene que ver con bajar la rentabilidad de los propietarios, en donde planteamos que el precio de los alquileres tiene que ser un índice promedio entre inflación y salario, y no lo que viene sucediendo hace algunos años y que sucedió también sobre todo en la última dictadura, que el precio de los alquileres está muy por encima de la inflación, ni hablar de los salarios, por supuesto. Con esto nosotros tenemos que terminar, porque si esa situación se extiende en el tiempo, se sigue extendiendo en el tiempo, cada vez va a haber más inquilinos y cada vez va a haber menos propietarios con más propiedades. Es algo lógico. Imagínense lo que significa que el Congreso vote una ley de este estilo, en donde la mayoría del Congreso son grandes propietarios, como en casi todos los sectores de poder, ¿no? Que lo primero que hacen es invertir en propiedades. Para nosotros este es un objetivo muy importante, pero sobre todas las cosas, y ya termino con esto, es fundamental volver a tener representación sobre los sectores que merecemos un derecho al acceso a la vivienda. Es fundamental generar esa representación, porque el mercado durante mucho tiempo fue el que hablaba por nosotros, cuando dice que la rentabilidad de los propietarios es baja, cuando dice que no es negocio tener una vivienda porque conviene más esto o lo otro, ¿sí? Durante mucho tiempo sucedió eso, y nos han convencido a los inquilinos y a las inquilinas del país, nos han convencido de que la condición de inquilino en sí misma era una condición injusta, y nosotros lo que creemos es que lo injusto es que se lleve la mitad del salario, el alquiler, que le tengamos que alquilar a una persona que tiene 27 propiedades, que no tengamos ningún tipo de derecho a la hora de alquilar porque nos hacen firmar contratos completamente abusivos, como por ejemplo el aumento semestral del 15%, que es ilegal desde el año 91, pero se hace en todo el país. Nosotros creemos de verdad que hay una forma de alquilar justa, y que para eso hay que intervenir el mercado inmobiliario, hay que intervenir la rentabilidad, y la forma de hacer eso es una construcción popular sobre el derecho a la ciudad y poniendo en crisis la condición de propietario. Listo, gracias. Gracias, Gervasio. Por último escuchamos a Laura Brigaiti, socióloga, trabajadora de la salud, integrante del Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca, comisión de la multisectorial La Boca Resiste y Propone, integrante del equipo de salud del Centro de Salud y Acción Comunitaria número 41, área programa Erich.
integrante del equipo docente de investigación de la Cátedra de Sociología de la Salud, Facultad de Ciencias Sociales UBA, participante de la Red Solidaria de la Boca y el colectivo de antropólogos, comunicadores y sociólogos que trabajan en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es coordinadora general de la RIEPS, Residencia Interdisciplinaria de Educación y Promoción de la Salud. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Ante todo, muchas gracias por la invitación a los organizadores y en particular a Agustín Territoriale, con quien trabajamos en el barrio. Y bueno, yo voy a presentar la experiencia del grupo de vivienda y hábitat de La Boca como parte de este colectivo. ¿Quiénes somos? Bueno, es un grupo conformado por vecinos, vecinas del barrio, referentes territoriales y representantes de instituciones y organizaciones sociales y políticas con trabajo en territorio. Se conformó en el año 2010 y desde el año pasado constituye una comisión dentro de la multisectorial La Boca Resiste y Propone. Así que desde ahí estamos hablando. Bueno, ahí aparece La Boca ubicado en el mapa de la ciudad. Y bueno, como para caracterizar el contexto actual en el que desarrollamos las acciones, seguramente mucho de esto ya se estuvo discutiendo en mesas anteriores y de hecho ya hubo antecedentes en los compañeros de esta misma mesa y la mesa anterior. Hacer referencia al proceso de gentrificación que se viene dando en nuestra ciudad, sobre todo en el sur, en las últimas décadas y en particular se ha acelerado y profundizado en la última década. ¿Sí? Que es un proceso de transformación urbana por el cual aumenta el valor de un barrio deteriorado muchas veces deliberadamente, se lo deja deteriorar, mediante reformas edilicias que le van cambiando y usurpando su identidad originaria. Y generalmente este proceso termina con la expulsión de sus antiguos habitantes, que ya no pueden pagar los nuevos impuestos, los valores de los nuevos impuestos y o alquileres, proceso al que también hacían referencia anteriormente compañeros de esta mesa. Y bueno, todo eso nosotros lo estamos viviendo, como decía antes, aceleradamente en los últimos años en el barrio de La Boca. Aquí se presenta un gráfico que da cuenta de las etapas del proceso de gentrificación. Se podría decir que en este momento en La Boca nos encontramos en las 3 últimas etapas. Se sigue dando claramente el proceso de especulación, pero ya está muy avanzado. Y bueno, se ha producido un encarecimiento y se está produciendo una expulsión masiva de vecinos y vecinas, de familias enteras del barrio. Y bueno, ya estamos en la puerta de la última etapa, la de comercialización, cuando se pone de moda el barrio. Entonces, siguiendo con esta caracterización del contexto, como parte de esto que mencionamos, componente importante del proceso de gentrificación, esto se expresa en el desarrollo de diversos proyectos gubernamentales, estatales, más bien tendríamos que decir, porque está también bastante involucrada la legislatura, de lo que se suele llamar eufemísticamente puesta en valor para fines turísticos e inmobiliarios, tales como, bueno, todos los que están ahí listados, que vamos a mostrar algunas imágenes. Algunos de estos proyectos ya están en desarrollo, otros están planteados, todavía no se están desarrollando, pero la idea es desarrollarlo, o sea, la idea del gobierno de la ciudad es desarrollarlo en los próximos años. Y haremos mención a un par de ellos en particular que son como bastante paradigmáticos. ¿Qué es lo que tienen en común con algunas manifestaciones diferenciales de estos proyectos? Bueno, justamente que están orientados al mercado, es decir, se trata de emprendimientos público-privados donde el Estado favorece abiertamente la ganancia de los inversores particulares y no se tienen en cuenta en estos proyectos las necesidades ni mucho menos los derechos de los actuales pobladores de la zona,
más bien se busca expulsarlos y reemplazarlos por población de mayor poder adquisitivo. Y todo esto, también en línea con lo que mencionábamos antes del proceso de gentrificación, va produciendo, ya está produciendo, una transformación importante en la fisonomía del barrio, y bueno, ya está cambiando la población además. Bueno, entonces el proyecto Dique Cero, que es la extensión de Puerto Madero más hacia el sur, hacia La Boca, el Paseo del Bajo, que todavía no se está desarrollando, pero sería un corredor vial. El Paseo de las Artes, que es digamos, un proyecto de aprovechamiento, lo entrecomillo porque en realidad se toma como un lugar vacío, pero no es que estaba vacío, había familias viviendo en el espacio del Bajo Autopista que fueron barridas a partir de comienzo del desarrollo de este proyecto. Todavía no está terminado, esto es una maqueta, pero bueno, constituye un caso bastante prototípico de esta alianza Estado-mercado, en términos de que quien está desarrollando el proyecto es la empresa Silos Areneros, bastante cuestionada por haber ocupado esos terrenos en el Bajo Autopista. Bueno, a pesar de eso, se le entregó la concesión, el desarrollo de este proyecto, y había sido el único oferente en la licitación. La Usina del Arte, que está justamente cerca del Paseo de las Artes. Paseo Quinquela Martín, experiencia en Necochea, que todavía no está en desarrollo. Eso es la vieja zona de las cantinas típicas de La Boca, que la idea es remodelar esa zona. El estadio shopping del Club Boca Juniors, que también en este caso, este es otro ejemplo prototípico. Digamos, la intencionalidad fue desarrollar un nuevo estadio en terrenos públicos que fueron vendidos en principio al Club Boca Juniors, también en este caso a través de una licitación donde el único oferente era el club, cosa bastante rara porque terrenos con una ubicación muy buena, servían para múltiples explotaciones y que en realidad originariamente estaban destinados para vivienda social. Bueno, esa venta en este momento está frenada a partir de un amparo que presentó justamente el colectivo en nombre del cual estoy hablando, debido a que se había hecho la venta sin pasar por legislatura, que era lo que correspondía, sin pedir la aprobación de legislatura. Bueno, proyecto Catalina Sur 2, Paseo Garibaldi, y en realidad el prototipo, digamos, paradigma de todos estos proyectos, y que ya viene produciendo claramente transformaciones en el barrio, y nosotros los vinculamos justamente con la gran cantidad de desalojos en curso, es el proyecto de Distrito de las Artes, que se comenzó a desarrollar a partir de la implementación a partir de la sanción de la ley 4353 del 2012, que lo que plantea sintéticamente es una serie de exenciones impositivas para quienes desarrollen actividades artísticas dentro del distrito que abarca La Boca y parte de San Telmo y Barracas. Y más interesante aún, estas exenciones alcanzan no solamente a quienes, y no principalmente a quienes desarrollen actividades artísticas, sino a quienes desarrollen infraestructura para poder brindar esas actividades artísticas. No importa si son propietarios, locatarios o incluso si solamente tienen la tenencia de los inmuebles. ¿Qué es lo que está originando esto? Bueno, que por un lado aumentan claramente los alquileres y se están produciendo desalojos masivos para reconvertir los conventillos en, por ejemplo, estudios, ateliers o estudios para desarrollar diferentes actividades artísticas. Bueno, ese es el mapa. Y entonces, con la implementación de este distrito,
Se fomenta y se sostiene económicamente desde el Estado el establecimiento y la erradicación de inversiones inmobiliarias privadas mayormente, priorizando la obtención de ganancia por sobre la protección de los derechos humanos de quienes viven en el barrio. Y se incumple sistemáticamente con toda la normativa que garantiza el derecho a la vivienda adecuada, que ya ha sido mencionada profusamente a lo largo de estas jornadas. Específicamente para el caso que estamos presentando, se puede añadir a esta normativa a nivel muy local la ley 2240, que declara la emergencia urbanística y ambiental en La Boca, y el artículo 29 de la propia ley de Distrito de las Artes, que es el único artículo que estaría orientado a proteger a la población vulnerable que vive dentro del distrito. Y bueno, todo esto se manifiesta, y esto es lo que vemos y acompañamos permanentemente, en el desplazamiento de al menos 1.100 vecinos durante el año pasado. Decimos al menos 1.100 porque son los casos que nosotros hemos conocido, pero lo más probable es que haya muchos más. Así como en los 96 juicios de desalojo que estamos acompañando desde el grupo en este momento. Y bueno, todo esto tiene que ver con entendemos que tiene que ver con una transformación en la política pública habitacional, una transformación regresiva, por supuesto, que se viene dando en los últimos años. Ante todo esto, bueno, este mapa es interesante, lo dejo ahí unos segunditos, porque justamente marca, por un lado, con los números, los diferentes proyectos que estaban punteados antes, y los puntitos rojos son los desalojos que se están siguiendo en este momento, que ven que son unos cuantos. Bueno, en este marco tremendo, las líneas de acción que desarrollamos, que intentamos desarrollar desde el grupo de vivienda, son las siguientes. Por un lado, incidencia y o demanda a los 3 poderes del Estado de la ciudad, y en relación con esto mencionamos a título de ejemplo, bueno, en relación con el Poder Judicial, el amparo presentado en relación con la venta de tierras públicas de Casa Amarilla que mencioné antes, y en el plano legislativo, la presentación de un proyecto de ley de alquiler que no fue el que salió, digamos, salió otro, pero se presentó en conjunto con otras organizaciones este proyecto, y el proyecto de ley de declaración de emergencia habitacional del barrio de La Boca, que fue muy trabajado en el barrio. Acá hay fotos de diferentes actividades y materiales producidos por el grupo. A nivel de intervención en territorio, bueno, tenemos intervención en situaciones de desalojo, acompañando, asesorando y apoyando en diferentes instancias de negociación también con otros actores, en situaciones de incendio, que también lamentablemente es una problemática muy frecuente en La Boca, en gestiones tendientes a la regularización dominial, usucapión, y también en gestión colectiva de refacciones en viviendas. También hay imágenes de estas acciones. Y finalmente, bueno, las líneas, como otras líneas de acción estrategias, la de sistematización y capacitación, y las acciones de visibilización y denuncia, que abarcan desde participación en jornadas y foros, como es el caso de estas jornadas, hasta intervenciones artísticas en el espacio público, pasando por diferentes marchas, movilizaciones. Y como parte de las acciones de visibilización y participación en jornadas, queremos destacar también, y para ya cerrar, que en estos mismos días, de hecho hoy estuvieron haciendo la presentación, otras compañías del grupo, referentes del grupo, están presentando la misma experiencia de trabajo y de lucha del grupo ante el Tribunal Internacional de Desalojo, que se está desarrollando en Venecia, Italia. Así que, bueno, nos parece una instancia muy, muy importante para visibilizar la problemática y todas las acciones que se están desarrollando en relación con esto. Bueno, este es un mural, un fileteado de un artista del barrio que falleció hace unos pocos meses. Muchísimas gracias.